Señor Pedro Flecha, presidente de la Asociación de AFPs, para que nos comente acerca del entorno internacional y esto cómo fluye hacia los mercados y hacia nuestros fondos de pensiones. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Clorinda, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ve usted el panorama internacional, haciendo un poco el panorama respecto al comportamiento de las medidas que ha dictado Barack Obama, pero además las reacciones de diversos sectores a los que se les está exigiendo pues que se ajusten porque el fisco también allá no puede estar derrochando el dinero? Claro, la convulsión que ha habido en el mercado financiero mundial, que es distinto a la ocurrencia en nuestro mercado, aquí no hay ninguna crisis financiera. Así es. Es un impacto económico producto de esta crisis financiera que hay en los mercados desarrollados. Hay una convulsión muy grande todavía porque esto es casi como una crecida de un río que ha desacomodado el fondo del río y poco a poco esto tiene que irse poniendo en su sitio. Yo pienso que todavía algunas otras cosas van a ocurrir en el camino que van a requerir, por supuesto, que los países desarrollados enfrenten esta situación de una manera frontal. Estados Unidos en primera instancia es el primer país que obviamente como causante de esta crisis, porque la crisis se ha originado en ellos, estas hipotecas tóxicas que después ellos le vendieron al mundo, o sea, el mundo financiero norteamericano se lo vendió al mundo, estas hipotecas tóxicas han contaminado evidentemente también la parte financiera de otras regiones del mundo, pero el mundo desarrollado tiene que irse acomodando poco a poco. Las primeras medidas dictadas por el presidente Obama han tenido un efecto positivo, por lo menos para levantar un poco el ánimo de las personas que estaban totalmente convencidas que nos íbamos a una casi depresión muy seria. Estas medidas comenzaron a tener efecto y eso se ha visto, por supuesto, en la recuperación de los índices de la bolsa en Estados Unidos, que ayer ha vuelto a caer producto pues del tema de las automotrices, ¿no? Porque se ve que el salvataje de las automotrices, que tiene un impacto económico muy grande y sobre todo en el estado de ánimo del poblador norteamericano, que podría generarse es que claro, esto falla, ¿no? Eso crea pues una incertidumbre muy grande. A nosotros nos ha impactado también. ¿Por qué? Porque existen inversionistas que están en todas partes del mundo haciendo inversiones en las bolsas de valores. Cuando ocurren estas pequeñas convulsiones, lo primero que hacen es, ante este rally fuerte que ha habido en la bolsa de valores, que realmente no se esperaba que fuera tan rápido, este rally de este tipo, ¿no? Toman ganancia inmediatamente. La caída de ayer, por ejemplo, y hay que analizarla bastante bien, ha estado en muchas acciones, que son acciones que habían tenido una subida muy fuerte, o sea que hay toma de ganancia. En otras palabras, ayer cayeron las que se habían recuperado de manera más significativa. Sí, y hay algunas acciones que corresponden al portafolio del sistema privado de pensiones, porque de las 300 acciones que hay en bolsa, más o menos unas 30 acciones son las que nosotros podemos invertir porque son las consideradas dentro de este argot financiero afepeables. Y muy pocas de las afepeables se han visto impactadas ayer con esta caída. Qué bueno. Muy pocas. O sea, ¿no? En otras palabras, y no sé si tenemos ya un cuadro que muestra un poco la evolución, un gráfico que muestra la evolución de la bolsa de valores, si es que lo tenemos, lo vamos a mostrar en segundos en pantalla, señor Flecha. En consecuencia, ahí está, efectivamente, vimos ahí la caída estrepitosa de ayer, ¿no es cierto? Después de haber tenido hasta un 5%, casi 6%, y tenemos ahora el 4,82%. En conclusión, para revisar un poco el portafolio, o sea, usted nos dice que la caída de ayer nos ha impactado en menor medida. En cuanto al fondo de pensiones se refiere, así es. Porque son pocas las acciones donde tenemos fuertes inversiones, las AFPs, las que se han visto afectadas ayer. Algunas han tenido unas caídas, pero las que han tenido las mayores caídas no forman parte del portafolio, porque no son las acciones afepeables. El fondo, entre diciembre y la fecha, se ha recuperado más o menos en unos 1.000 millones de dólares, o sea, el fondo de pensiones. Esta recuperación nosotros consideramos que va a ser gradual en el tiempo. Estas subidas que ha habido de la bolsa, la tenemos que ver con mucha prudencia. Así es. O sea, no podemos pensar que se acabó el problema y ahora vamos a ver crecimientos de 30 a 20% mensual de la Bolsa de Valores de Lima. Todo esto depende también de lo que ocurra en el mundo. Nosotros estamos globalizados de tal forma que el primer impacto nuestro siempre está dado por los commodities. Si comienzan a subir los precios de los minerales, evidentemente la bolsa que más rápido se va a recuperar es la nuestra. ¿Por qué? Porque precisamente al caer más nuestra bolsa que todas las bolsas de la región, es porque el 50% del movimiento bursátil está expresado en las acciones mineras. Si comienza a haber un signo de recuperación en el mundo, y por supuesto lo primero que se va a reactivar es la adquisición de commodities, como es el caso de los minerales, la bolsa de valores nuestra es la primera que va a comenzar a tomar posiciones positivas. Nosotros estamos convencidos, y para tranquilidad de los afiliados del sistema privado de pensiones,
que la recuperación, como lo dijimos en el mes de octubre cuando hubo el descalabro total del mundo financiero internacional, dijimos en un año o año y medio deberíamos estar nosotros en una posición de recuperación. Ahora estamos completamente seguros que así va a ocurrir y de repente un poco antes. Y de repente un poco antes porque tenemos... ¿Qué tan antes? Sí, yo creo que podría ser de repente en un año, porque hay un tren que se llama China que ya empezó a jalar. Y China va a empezar a jalar porque China no puede parar su crecimiento. China cada vez que avanza hacia el norte incorpora la modernidad, 200 millones de habitantes, 150 millones de habitantes. Tiene un plan de infraestructura interesante también, ¿no? Ahí tiene que invertir como 700.000 millones de dólares en plan de infraestructura en los próximos 2 años. Y eso implica una adquisición muy masiva también de materias primas y de tecnología. Eso va a jalar al mundo. O sea, yo creo que el mundo desarrollado se va a ver impulsado por el mundo asiático inicialmente y después por una recuperación que a Estados Unidos le va a costar un poco más de tiempo seguramente, pero que se va a recuperar. ¿Cómo estamos en la rentabilidad del fondo de pensiones, fondo 1, fondo 2, previo a esta caída? Sería interesante un poco explicar, porque algunos se preocuparon cuando el fondo 1 inclusive había retrocedido, ¿se acuerda usted del año pasado? Desde el mes de noviembre el fondo 1 está positivo permanentemente. O sea, el fondo 1 tiene una rentabilidad que está cercana al 2%, más o menos en lo que va de este periodo. El fondo 1 es donde están todas las personas próximas a jubilar, o sea, las que entre hoy y 5 años se van a jubilar, o sea, a partir de 60 años para adelante. Nosotros estamos haciendo precisamente en base a lo que el ajuste que ha habido ayer y el cierre del 31, que es hoy día, vamos a hacer los cuadros de lo que es la rentabilidad al trimestre. O sea, no quiero adelantar cifras todavía porque quiero hacerla bien ajustada en base al valor cuota, pero sí efectivamente hay una recuperación. Esos 1.000 millones de dólares que se han recuperado en el fondo entre diciembre y la fecha, evidentemente van a significar una recuperación seguramente en el fondo 2 de un 4% o 5% y en el fondo 3 alrededor del 6,5 o 7% en el trimestre, ¿no es cierto? Pero hay mucho por recuperar todavía, o sea, hay mucho camino por recorrer. Pero lo importante en todo esto es que nosotros, como administradores fiduciarios del Fondo de los Trabajadores, al invertir el dinero de los trabajadores en la Bolsa de Valores de Lima, nosotros luego de este tremendo escalabro financiero que ha habido, nosotros no hemos vendido las acciones. O sea, no ha habido destrucción de valor. Lo que hay menor expresión del valor bursátil de las acciones, que es en base al cual tenemos que hacer los balances de los fondos. O sea, en estos momentos, entre más o menos diciembre y la fecha, ya se han recuperado casi 10.000 millones de dólares de valor fondo. O sea, como fondo global, ¿no es cierto? Perdón, del valor bursátil de las acciones. Se han recuperado como 10.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones de dólares después hay que calcularlos en función a nuestra participación accionaria en cada una de las empresas para ver cuánto ha sido el impacto, que en estos momentos son más o menos 1.000 a 1.200 millones de dólares. Pero ya se está viendo que el valor bursátil de aquellas empresas en las cuales tenemos invertidas los fondos de los trabajadores ya están comenzando a recuperar valor, porque la pérdida fue realmente impresionante. Sí, claro. Entre enero y octubre casi se perdió el 50% del valor de las acciones. Hay personas que me escribían y me decían, estoy perdiendo 40.000 soles, 20.000, 30.000, claro, dependiendo del tamaño del fondo, y realmente preocupados. Pero claro, la pérdida sería si se vende la acción. Claro, eso es lo que había que explicarle en su momento a las personas, para que no entren en pánico y sobre todo mirando el tema hacia cuánto tiempo me falta para jubilarme, ¿no es así? Efectivamente, o sea, en tanto uno no realiza la acción y la vende, no realiza la pérdida o la ganancia. En estos momentos, como esto tiene que verse a largo plazo, definitivamente, inclusive una persona que tenga 60 años y esté en el fondo 1 ya, tiene todavía 5 años por delante para jubilarse. O sea que definitivamente va a recuperar toda esa pequeña porción que el fondo 1 perdió. Y aquellos que le falta 15 años o más años para jubilarse, definitivamente van a tener posición ¿Debe positiva. de todas maneras crearse un cuarto fondo? Nosotros ¿Sin nada de renta que, variable? Si al fondo 1 no se le lleva al 100%, hay que crear el cuarto fondo. Pero hay la posibilidad de que al fondo 1, que es 90% fijo y 10 variable, se le lleve al 100%. ¿De qué dependerá eso? Eso estamos en este momento en las evaluaciones con la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia piensa que es mejor crear un cuarto fondo y en eso estamos precisamente ¿Están ustedes analizando. de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo en que se podría crear este cuarto fondo para que exista de todas maneras una pequeña porción en uno de ellos que pueda ser variable, como es el caso del fondo 1 actual. Hay un tema